razón por la cual muchos sectores, sobre todo económicos, no quieren que se cambie la Constitución. Sí, dice, forjar un nuevo modelo de desarrollo sobre la base de la construcción de una economía nacional de mercado abierto al mundo que articule la costa, la sierra y la Amazonía, por ejemplo, es parte de lo que dice Pero más allá de ese discurso. De Ollantumala, recuperar nuestros recursos naturales como el agua, la tierra, el bosque, es decir, entonces son varios aspectos eso es más un en realidad político. Es una lista de cosas. Eso es más un discurso político. Ajá. Yo le puedo decir, tratando de hacer un análisis lo más objetivo posible, yo creo que la Constitución del 93 es demasiado unilateral en su enfoque económico. Es una Constitución muy rígida, muy fundamentalistamente neoliberal. Y yo creo que ese es un obstáculo. Es un obstáculo para la gobernabilidad del país. ¿Pero qué es neoliberal, doctor Eguiguren? Bueno, le puedo decir ejemplos concretos. Por ejemplo, supuestamente habla de una economía social de mercado, y es mentira, no es una economía social de mercado, está planteada como una economía de libre mercado, que no es lo mismo, ni conceptual ni políticamente. En segundo lugar, repite el pluralismo económico, y dice que coexisten distintas formas de propiedad. Sin embargo, el propio artículo, creo que es el 60, va a decir que solo autorizado por ley expresa y en caso de seguridad nacional o conveniencia y aprobada por ley, el Estado puede realizar subsidiariamente una actividad económica. Oiga, ¿por qué? Pueden haber necesidades urgentes que ameritan que el Estado realice una actividad porque no hay nadie que la quiera hacer eficientemente. Pero eso es subsidiariedad, justamente, de que sí, el Estado ingrese a donde demasiado las atado. empresas privadas o sea, no están, ¿no? Esta Constitución Eso es no tiene normas dice. que la habiliten para enfrentar una crisis económica. Hoy gozamos de estabilidad, de bonanza, qué maravilla. Salvo los decretos de urgencia que no sirven necesariamente para eso, en caso de una emergencia económica grave, esta Constitución no tiene herramientas para afrontarla dentro de la Constitución. Yo creo que es una Constitución, como le digo, muy unilateral. Una Constitución tiene que reflejar mejor la posibilidad que distintas opciones democráticas que acojan los principios constitucionales puedan pisar más o menos el acelerador según su orientación política. Eso es democracia. De acuerdo, pero esa discusión, por ejemplo, de acuerdo con usted, esa discusión o ese punto de vista que usted tiene es una discusión que debe llevarse al Congreso de la República y donde los diferentes congresistas deben opinar si el capítulo económico es el mejor capítulo económico para llevar adelante el país. Hay quienes piensan que es el mejor, hay quienes piensan que debería ser modificado. La pregunta es si necesitamos una nueva Constitución para la modificación no necesariamente del artículo. No, por eso le digo, depende de lo que se quiera. A eso iba mi pregunta. Ahora, hay otro tema que ya tiene que ver con lo que usted mencionó en un primer momento de quién hizo esta Constitución. Ese y este parte podría ser un tema más político. No, pero hay un tema concreto. Es un tema estrictamente político. Mire, yo creo que tenemos un deber de ver la realidad del país y aprender. Si usted mira el resultado de estas elecciones, hay un importante sector electoral que no está de acuerdo con las limitaciones del modelo. No se puede cambiar totalmente el modelo ni inventar uno nuevo, por favor. Yo creo que eso sería absurdo. La Constitución, el papel puede aguantar todo, pero la realidad no. Pero sí hay que hacer perfeccionamiento del modelo, porque la mayoría no está satisfecha. Y si no, ¿cómo se explica que un gobierno con los resultados económicos que tiene el gobierno del presidente García tiene la votación que tiene? Porque la mayoría no votó, el 30% de la población vota por, bueno, es que tendríamos que hacer un referéndum para preguntarle a la gente en todo caso si está o no de acuerdo con esta Constitución, y ahí podríamos saber si la mayoría está claro, de acuerdo, ¿por qué no? ¿no? Yo digo que sí, yo no tengo miedo que sí. Perfecto, ¿Y por qué no? sería ideal. Lo que pasa es que yo creo que el modelo económico es un modelo perfectible, es un modelo que no es el mejor que ha sido, que ha llevado al país a crecer. El PBI del Perú, doctor Eguiguren, creció el 75% desde el 2001 hasta el día de hoy. Entonces no podemos decir que el modelo es malo, es perfectible, tiene errores, muchos. El pecado grande que tiene es que no ha sabido redistribuir. El pecado grande que ha tenido es que no ha sabido aprovechar esa ola. ¿Se lleva a cabo a través de un cambio constitucional? Yo no lo sé, no lo tengo claro. Bueno, mire, hay cosas que en la Constitución dificultan las cosas. Este rol tan maniatado del Estado, que creyendo que el mercado va a resolver todo. No, imposible. Pero eso es el modelo que tiene. Pero ese es el modelo que tiene, pues. Ese es el modelo que tiene. Pero el papel regulatorio del Estado está dentro de la Constitución. Y un manejo político de un gobierno que no ha sabido manejar con la suficiente, digamos, visión mucho lo que significa, por ejemplo, el otorgamiento de nuestros recursos naturales. El Estado no tiene recursos para explotar esos recursos naturales, es cierto, pero hay condiciones y condiciones. No se trata de subastar el país o con una sumisión extrema ofrecerlo al mejor postor. Un Estado también tiene que tener la dignidad de saber ¿Y usted cree que hoy se subasta el país, doctor Eguiguren? Yo creo que en muchos campos, sí. Yo creo que hay órganos del Estado que tienen una posición absolutamente pasiva y no regulan como deberían y no corrigen abusos y excesos. Si no, vamos, piense usted en la minería
minería informal y piensa en otras tantas actividades que existen en el país a vista y paciencia del Estado, o empresas que han tenido contratos muy beneficiosos y que son contrarias al interés económico del país. Sí, pero yo creo que eso tiene que ver más, que tiene que ver no con un cambio constitucional, sino con la eficiencia del Estado, con la voluntad del Estado También. de regular adecuadamente. Sí, pero si la Constitución no le permite al Estado intervenir, que tenga el Estado claro, de hacerlo. pero si la Constitución no le permite al Estado intervenir correctivamente en sectores de la economía, usted está desarmada. Y otro tema que es el que se discute mucho también, los famosos contratos ley. Es Sí. un concepto anacrónico, siglo XIX. Casi todos los candidatos han estado de acuerdo en que eso debe terminar. Ninguna constitución del mundo que yo conozca lo tiene. ¿Sabe por qué? Porque es inaceptable. O sea, una cosa es ofrecer seguridad a la inversión y eso está bien. Es inaceptable hoy, pero tal vez era aceptable años atrás. No, ¿sabe por qué? Porque ese es un concepto ni del siglo XIX. Oye. Usted no puede poner en la misma balanza, por ejemplo, en el tema de recursos naturales que estamos hablando. La Constitución dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación, no del Estado. Claro. El Estado y sus funcionarios son meros Así administradores. Así es. Entonces, ¿por qué si un gobierno hace un contrato o con una ley y otorga esos recursos en una condición desventajosa para el interés nacional, simplemente por cumplir con dejar bien a el patrimonio nacional tiene que seguir perdiendo simplemente por cumplir la voluntad comprometida de un gobierno de turno que ya no está en el gobierno y que tampoco goza de la representación popular? ¿No le parece desequilibrado? ¿No le parece anacrónico? Yo creo que va a tener que haber un debate muy profundo sobre los cambios que eventualmente podrían hacerse a esta Constitución o dependiendo de lo que ocurra, hablar a futuro. Y que deben hacerse dentro del marco constitucional y en democracia. Sí, así es. Y con Sí, consenso. claro, si no claro. lo hay, no se puede. Sí, no se puede hacer como No se se hizo el puede. 5 de abril, como lo hizo el padre de Keiko Fujimori, obviamente, ¿no? Sí, claro. No es el camino que creo que sería más beneficioso para el país, ¿no? Porque, mire, hay algo que también hay ciertos sectores económicos, como digo, que deben aprender. Este desarrollo y este crecimiento que ha tenido el país, insuficiente pero importante, se ha hecho en democracia. O sea, que no nos vendan el cuento de que se necesita una dictadura o un régimen autoritario que viola derechos o etcétera para crecer económicamente. El Perú y Chile han crecido más en democracia que en dictadura. No perdamos de vista eso. La dictadura, no solamente hoy no es muy atractiva, sino que no es un buen factor de crecimiento. Cuando hay gobiernos autoritarios hay más corrupción y eso lo sabe todo el mundo. Sí, no, y hay varias cosas que se necesitan corregir. Con los años hemos mejorado mucho en términos económicos, pero por ejemplo las instituciones no son hoy necesariamente más fuertes, no le brindan al país la estabilidad necesaria. Lo que pasa es que cuando se habla de cambiar leyes, obviamente se genera cierta inestabilidad, a menos que estos cambios sean cambios para bien. Y para eso está el Congreso, para eso están los mecanismos constitucionales y democráticos para finalmente decidir qué es lo que eventualmente se hace. Pero mi pregunta central era esa. ¿Se requieren cambios? Habrá que evaluarlo. La pregunta es, ¿se requiere una nueva constitución para esos cambios? Dejando de lado apasionamientos políticos, claro, que me imagino en su momento también tendrán que ser tomados en cuenta. Si quitamos el tema político, moral, del origen de la constitución, yo le diría sensatamente que siempre se pueden hacer reformas sustanciales. Como le digo, la Constitución del 93 no es que inventó todo, ¿no? Seguramente hay 12 o 15 artículos complicados que se pueden ajustar, pero lo que se necesita es una especie de refundación constitucional. Es decir, que ese nuevo pacto constitucional hoy en el Perú, por fuerzas democráticas, goce de salud y de credibilidad social, que no esté manchada, digamos, por otra coyuntura y que esté actualizado a la nueva situación del país. Gracias, doctor Iguren, por estar con nosotros. Tengo que despedir porque tengo todavía una entrevista más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pausa y regresamos.